A los hermanos amados, a los amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando bendiciones para todo y cada uno de ustedes. Quiero invitarle que me acompañe a leer la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo número 3. Hemos entendido, por gracia del Señor, que había una necesidad, que hay una necesidad de repasar, aunque sea en forma simple, sin gran profundidad, pero repasar la mirada que tiene Dios nuestro Padre respecto de su amada iglesia. ¿Qué es lo que el Señor opina? ¿Qué es lo que ve el Señor? De hecho, no olvidamos que el mensaje a las 7 iglesias de Asia son una palabra directa del Señor Jesucristo. Bueno, toda la revelación que recibe el apóstol Juan en la isla de Patmos es un trato, una manifestación, una palabra directa de parte del Señor Jesucristo. De hecho, cuando uno observa que al terminar el escrito, capítulo 22 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo va a decir en el verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice él, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por tanto, honramos al Señor. Antes, él aquí en el mismo capítulo 22, versículo 12, va a decir: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sigue: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Honramos al Señor por esto. Hay en el capítulo número 1 una mirada, una visión acerca de cómo se presenta, el bendito Hijo de Dios en este tiempo. Solo para que quede dicho y quede puesto en su corazón, si gusta me acompaña el capítulo 1, a partir del versículo 12. A partir del versículo 12, luego de que alguien habla a Juan, alguien le habla, una voz como de trompeta dirá, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante. Está hablando Juan, el apóstol Juan, el que compartió con Jesucristo aproximadamente 3 años y medio. Él dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero interesante cuando él dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan escuchó por más de 3 años que Jesucristo se identificaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, el que vino a sufrir, el que vino a morir por nosotros. Dice en el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Bueno, en el versículo número 20 va a descifrar el misterio y va a decir que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. 7 candeleros, 7 lámparas, 7 elementos, artefactos, perdónenme la figura, artefactos que provocan luz. Es el sentido del candelero. El Señor está viendo o va a mostrar a Juan toda su visión respecto, dirá en el primer capítulo, de las cosas que han de suceder, el testimonio de Cristo, respecto de todo lo que ha de suceder. Pero lo primero que hace es mostrar a la figura de este Hijo del Hombre con las características que hemos leído. Probablemente pudiera ser que volvamos a esto pronto. Pero es muy interesante cómo presenta a la iglesia, cada una de las iglesias, como 7 candeleros, 7 candeleros. De nuevo, si son candeleros, están puestos allí para alumbrar. Entonces es muy interesante, dada esta condición, es muy interesante que en el capítulo 2, los primeros versículos, cuando habla sobre la iglesia de Éfeso, diga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el centro de la vida de esa iglesia no era Cristo el Señor. No era Él el amado, el primer amor de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante? Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene nunca más tendrá tinieblas. Sin embargo, Éfeso había dejado de tener a Cristo como el centro, como el objeto de su adoración, como la razón de existir de la iglesia. Por lo tanto, si Cristo no estaba allí presente en primerísimo lugar, la pregunta es, ¿cómo estaba ese candelero? ¿Cuánta luz podía entregar? Un poco más adelante, cuando le escribe a Pérgamo, ¿no?, le va a decir que retienes ahí a los que tienen una doctrina falsa. Y habla de Balaam, y habla de los Nicolaitas, como grupos que han introducido a la iglesia una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Uno diría, pero ¿cómo no se iban a dar cuenta? Porque el candelero no estaba alumbrando. A diferencia de la iglesia de Esmirna, versículo 8 al 11, cuando dice, bueno, yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación, conozco tu pobreza visible, porque dice, tú eres rico. Le dice que va a venir algún padecimiento, pero también le dice que si se mantiene fiel, tiene garantizada la corona de la vida. O sea, la luz allí está plenamente vigente, plenamente vigente. Muy bien. Quiero invitarles a que leamos juntos en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. En el nombre del Señor, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos hecho notar antes ya que de las 7 iglesias seleccionadas para enviarles un mensaje de parte del Señor, para hacer el Señor un trato con cada una de las iglesias, porque a cada una de las iglesias le dice a lo menos 3 cosas. Lo primero es: yo conozco tus obras. Lo primero, yo conozco tus obras. Y en cada caso declara lo que la iglesia está haciendo. Luego le dice, en la mayoría, excepto en 2, en las otras 5 restantes, le dice: pero tengo contra ti. Hay cosas que no están bien, hay cosas que no me satisfacen, no me complacen, dice el Señor. Pero luego a cada una de las iglesias le da una opción de victoria. A cada una de las iglesias le dice: el que venciere, o al que venciere. Le da una promesa, le provoca un estímulo para decirle: mira, si te corriges, si vuelves a aquello que tiene como razón de ser de la iglesia, si vuelves a dejarte gobernar por Cristo como la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, bueno, si vuelves entonces al que venciere, y le va asignando entonces la manifestación de cómo el amor del Señor le permitirá finalmente compartir con Él y estar con Él en la casa del Padre. Al que venciera, dice. Muy bien. Ya dijimos que solo dos iglesias tuvieron una relación, un trato distinto acá. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, porque respecto de esta iglesia no hay un reclamo, no hay un llamado de atención por un mal proceder. Pero como hemos visto en el caso de Esmirna, el Señor le dice que Él conoce su obra, Él conoce sus obras, pero lo que conoce de esa iglesia son su tribulación y la condición de pobreza exterior en que están. Además le dice que tienen que prepararse porque van a volver a padecer, nuevamente van a padecer. Pero también le dice que si se mantienen fiel, entonces les va a dar la corona de la vida. Pero habla de una iglesia que vive padecimiento, una iglesia que no lo pasa bien, una iglesia que no pasa en fiesta, una iglesia que no pasa festejando las cosas de la carne, una iglesia en que el sentido y la función de ir adelante es mostrar precisamente como cuerpo de Cristo, mostrar los sufrimientos por los que Cristo pasó, para que en Él y por Él la iglesia tenga salvación y tenga vida eterna. O sea, hay una identificación muy directa, muy clara entre el cuerpo de Cristo y la cabeza, que es Jesucristo el Señor. En el caso que hoy examinamos brevemente, la iglesia de Sardis, en el versículo número 2,
va a decir, versículo 1, yo conozco tus obras, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. O sea, la presentación, lo externo, está, comillas, está bien. El problema, dice, es que estás muerto. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo de Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Le está diciendo a la iglesia, amado hermano. Le está diciendo a la iglesia que la iglesia está muerta, porque la iglesia está en pecado. La situación es tal, versículo 2, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, están para morir. O sea, hay un grado de deterioro en la iglesia del Señor, hermanos. No está hablando de otro grupo, no está hablando de la sociedad. Si fuera un mensaje del Señor respecto de lo que uno advierte en la sociedad, uno dice, está bien, eso es lo que vemos. Pero no, el mensaje es para la iglesia en Sardis. Le dice, tenemos un problema de fondo. A ti se te ve en pie, a ti se te ve caminar, a ti se te ve hablar. La primera impresión es de que estás vivo. Pero yo que conozco tus obras, dice, observo que estás muerto. El punto es que hay otras cosas que están por morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto es interesante porque la Escritura va a decir que la salvación, finalmente nuestra comunión con Dios el Padre, no tiene que ver con las obras físicas que nosotros hagamos. Porque la salvación no es por obra, dirá el Espíritu hablando por Pablo a los Efesios, capítulo 2. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿y qué hay de las obras? Bueno, precisamente el Espíritu habla allí por el apóstol en Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo número 10 va a decir, porque somos hechura suya, somos hechura del Padre. Está hablando de la nueva vida en Cristo, está hablando de lo que partió diciendo en Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa nueva vida, dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. De estas obras hechas en Cristo es a lo que se refiere el Señor cuando habla con Sardis, la iglesia. No he hallado, dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, la iglesia no está en las obras de Cristo. La iglesia está haciendo sus propias obras. Por eso es que está muerta. Porque la iglesia no está sujeta a Cristo, que es la cabeza. Entonces la iglesia hace sus propias cosas, hace sus propias obras, las que le satisfacen, las que le agradan, las que provocan satisfacción en la carne. Pero no está sujeta a la cabeza, no hace lo que la cabeza, no hace lo que Cristo por la palabra establece y norma. Entonces, si la cabeza está desligada del cuerpo, o el cuerpo no está pegado a la cabeza, ¿de dónde tiene sustento? ¿De dónde tiene alimento? Jesucristo dijo las palabras, Juan 6:63, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pero si la cabeza está puesta donde corresponde y la iglesia toma un camino que va por su propio lado, ¿de dónde toma el espíritu y de dónde toma la vida? Si el espíritu es el que da vida, dijo el Señor. En medio de eso va a decir en el verso 4, hay unas pocas personas
Es interesante examinarlo, le ruego que lo considere, porque cuando dice hay unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras, entonces uno debería decir, o sea que se puede, hermanos. Estar en medio de un lugar que se está descomponiendo, que se está desmoronando, que está muriendo. Sin embargo, es posible que unas pocas personas se mantengan fiel al Señor, se mantengan fiel a la palabra. Es posible entonces. Entonces, ¿qué hace el Señor respecto de estas pocas personas? Les va a decir, el que venciere, 1, será vestido de vestiduras blancas. 2, no borraré su nombre del libro de la vida. 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Dígame que eso no es precioso. Por favor, dígame que no es precioso. Tener vestiduras resplandecientes en la presencia misma de Dios. Sin mancha, sin arruga, como dirá capítulo 5 de Efesios. Sin mancha, sin arruga. Presentarse así, con vestidos relucientes delante del Señor. Pero además, tener ocasión de observar que en el gran libro de la vida de Dios, de la vida eterna de Dios, aleluya, allí está escrito mi nombre. Soy parte de la casa eterna de Dios. Dígame que no es hermoso. Pero además el Padre mismo, a través de Cristo, su amado Hijo, el bendito Hijo, el mismo que dice en Hebreos capítulo 2, que siendo santo Él tan alto, dice, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, el que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, a aquellos que pueden mantenerse fiel al Señor, unidos a la cabeza, alimentados de su palabra, dice que Él y confesaré su nombre, el nombre de estos fieles, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. El llamado del Señor, amigos, hermanos, es a venir al Señor. La iglesia del Señor no tiene dos cuerpos, solo un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No tiene dos cabezas, solo uno, Cristo es su cabeza. No tiene dos gobiernos, solo uno, Cristo es el gobierno de la iglesia. Para la iglesia del Señor no hay dos palabras, hay una sola palabra, la palabra de Dios a través de su bendito Hijo. Hebreos 1, capítulo 1, verso 2 va a decir, en estos postreros tiempos, el Padre que nos habla siempre, nos ha hablado por su Hijo, dice. Amigos, hermanos, Jesucristo, el Señor, es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración y es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Es el único, es en Cristo y por Cristo que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Es el único y por el único que podemos ser vestidos eternamente, de una forma gloriosa, de una forma tan preciosa como está escrito en la palabra del Señor. Es en Cristo y por Cristo el que no se avergüenza de nuestra naturaleza anterior, sino que nos ama, trabaja con nosotros, nos enseña, nos forma, para que al presentarnos delante del Padre, Él mismo, aleluya, nos confiese como sus hermanos menores, nos confiese delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Amigo, hermano, no hay nada en esta tierra, no hay nada en este sistema, no hay nada en la cosa temporal en que estamos que pueda siquiera acercarse a la gloria de Dios que nos espera. Para eso el Señor demanda que su iglesia, no necesariamente la estructura ni todo el grupo, su iglesia, usted y yo somos iglesia del Señor. Y el Señor demanda que su iglesia se mantenga fiel, se mantenga con vida
Y la vida viene de Cristo a través de su palabra. Venga al Señor, ame al Señor, sirva al Señor, obedezca al Señor, acérquese a un lugar donde le entreguen, le muestren, le enseñen la palabra del Señor y no haya solo fiesta, no haya solo actividad, no haya solo bulla. No, lo que tiene que haber es palabra de Dios que hace nueva todas las cosas por la autoridad y por el poder que el Padre le ha conferido. Que el Señor les bendiga, un gozo que podamos compartir este tiempo. Amén.